Ok, amigos, bienvenidos una vez más. Qué bueno que podamos estar aquí juntos. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Estamos en este estudio intensivo, extenso del libro de Apocalipsis. Por la misericordia de Dios, estamos aprendiendo, buscando más sobre el corazón de Dios, sobre este plan que el Padre tiene para el fin de los tiempos. Yo te agradezco que puedas ser parte, que puedas compartir esto cada sábado. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 de Apocalipsis, un capítulo súper interesante. Se divide en dos partes. Si tú tienes tu Biblia, ahí vas a ver que dice los 144,000 sellados y también dice la multitud vestidas de ropas blancas. Como hablábamos el sábado anterior, desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19, la Biblia nos va a introducir en ese escenario del fin de los tiempos, en ese último periodo de la historia donde el mundo va a vivir este periodo de gran tribulación. Semanas atrás ya nos introducimos en todo el escenario celestial, lo que Juan pudo ver, la adoración celestial, el escenario del Padre. Apocalipsis 5, Jesucristo exaltado, Jesucristo el Cordero, recibiendo toda la adoración por ser digno, para recibir de la mano del Padre que está en el trono el rollo sellado con 7 sellos que contiene ese plan del fin de los tiempos, y solo Jesucristo es digno de desatar cada uno de los sellos. Y eso lo comenzamos a ver la semana anterior. Vimos que Jesucristo comenzó a desatar cada uno de estos sellos hasta el sello número 6, que abre paso para que toda la humanidad en ese punto de la historia pueda ver que es el Cordero. El Padre ha corrido los velos, el Padre se ha manifestado y hace notorio a todo mundo que Él junto con el Cordero están preparando ese fin de la historia, toda esta serie de juicios que se va a dividir en unas figuras de sellos, trompetas y copas de la ira. Del capítulo 6 hasta el 19 iremos viendo lo que son partes cronológicas, pero al mismo tiempo partes parentéticas. Tendremos una serie de 7 sellos, un paréntesis, 7 trompetas, otro paréntesis, 7 copas de la ira, otro paréntesis, y el escenario listo para que Jesús regrese a la tierra ya en Apocalipsis 20, 21 y 22, donde ya podemos ver todo lo que es el reino de Jesucristo, el escenario eterno, cielo y tierra unidos, para que todos podamos estar para siempre con el Padre. Pero eso es importante que lo tengamos presente. Hay partes cronológicas y partes parentéticas explicativas de todo lo que está pasando. Entonces el capítulo 6 termina con un sexto sello abierto por Jesucristo. Lógicamente debería continuar la apertura del séptimo sello, pero previo a eso, el capítulo 7 nos va a introducir en una parte parentética. Aquí se abre un paréntesis a todo lo que Juan está viendo y vamos a ir ahí a la lectura para ver qué es lo que está ocurriendo. Dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 1, lo vamos a leer corrido desde el versículo 1 hasta el 8, que es la primera parte del capítulo. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví,
12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ok, esta es la primera parte del capítulo 7. Como te decía, se divide en dos partes: los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas. Ok, ¿qué es lo que está pasando? En este paréntesis a lo que Juan está viendo, porque no continúa el séptimo sello. El séptimo sello lo veremos en el capítulo 8. Juan puede ver una visión donde ve 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de los 4 puntos de la tierra. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, lo que está ocurriendo es que Juan en estas dos partes puede ver algo que está ocurriendo en la tierra, y con la multitud vestida de ropa blanca va a ver algo que está ocurriendo en el cielo. Y es aquí donde Dios le muestra a Juan que ha preparado el escenario para salvar un remanente de judíos, porque aquí lo dice claramente en el versículo 4 que son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este es un remanente de personas que el Padre ha reservado para el fin de los tiempos, con un propósito, para ese fin de la era. Este escenario está ocurriendo en la tierra. Quizás deberíamos pensar que esto va a tener mucha relación con lo que Pablo enseñaba en sus escritos, específicamente en Romanos capítulos 9 al 11. En estos 3 capítulos Pablo está hablando mucho sobre un remanente que Dios tiene que salvar. Sabemos que Israel en la historia ha sido muy conflictivo, ha sido el pueblo de Dios elegido, ha sido el pueblo de las promesas, ha sido el pueblo que fueron descendientes de Abraham, pero también al mismo tiempo han sido muy rebeldes. Dios, puedo decirte porque la palabra del Señor lo enseña, tiene una indignación muy fuerte con ellos. Jesús vino a esta tierra, ellos lo negaron, ellos lo rechazaron, no creyeron que Jesús fuese ese Mesías. Entonces Dios tiene una indignación bastante seria con Israel, pero los ama y tiene un plan con ellos, y son su herencia, y hay un plan de salvación para el pueblo judío. Jesús en San Mateo 23:39, antes de comenzar este sermón profético donde da todas las señales, él pone una cláusula y dice que él no va a regresar a esta tierra hasta que los judíos lo acepten como el Señor y Salvador, porque no me verán nuevamente, dice, hasta que no clamen bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hay todo un escenario, también es todo un estudio, ver cómo hay un remanente de judíos que se tiene que salvar y tiene que ser preservado. Entonces es muy probable que estos 144,000 sellados sean al menos una referencia a ese remanente de judíos que tiene que ser salvado. Tenemos que entender que son descendientes de las tribus de Israel. Como te lo he dicho semanas anteriores, al estudiar Apocalipsis está abierto a un montón de interpretaciones, pero nosotros no podemos hablar locuras, sacar conjeturas de donde no es. Por ejemplo, hay algunos grupos sectarios, uno llamado los Testigos de Jehová. Ellos aseguran que estos 144,000 sellados son un grupo de sus líderes principales que en algún momento tuvieron, y que ellos ya están en el cielo, y que ellos son estos 144,000 sellados. Pero no hay forma para poder decir que eso es así, de ninguna forma. Otra religión, también llamada los adventistas, ellos dicen que este número de 144,000 es simbólico, que es una representación a todos los adventistas, y que el sello que el ángel les pone es un permiso para que ellos tengan el sábado como el día de reposo. Entonces son cosas que no sabemos de dónde las sacan, y nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios de forma correcta. No hay pérdida. Lo que Juan está viendo aquí es un remanente y un grupo de descendientes del pueblo de Israel. Pero viene y dice, y vamos a ver qué significa esto: vi que habían 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Lo que aquí está ocurriendo es que hay 4 ángeles enviados por Dios que están a punto de desatar un juicio y la ira de Dios. Yo quiero que entendamos algo. También se interpreta que en la segunda parte del capítulo, donde habla de la multitud vestida de ropas blancas, es la iglesia del Señor, es la iglesia que ya ha sido arrebatada antes de que todo esto ocurra. Y yo sé que a veces como iglesia, como cristianos, queremos escuchar estas cosas, pero también no podemos malinterpretar, porque en la Biblia no hay una postura clara de que la iglesia no pase o no sea parte de un periodo de tribulación. Pero ahí es donde tenemos que tener claridad y luz, hermanos, para entender algo. Es muy diferente el periodo de tribulación que el mundo va a pasar a recibir el castigo por la ira de Dios. Nosotros, los que por misericordia y gracia hemos sido parte de la salvación en Cristo Jesús, no vamos a ser quienes reciban directamente los juicios de Dios y la manifestación de ese gran día de su ira. La ira de Dios se va a manifestar sobre todo el que rechazó el evangelio, sobre todo el que rechazó a Cristo, sobre todo el que rechazó la salvación. Y hoy, en esta época de la historia y a lo largo de estos 6000 años de historia, Dios ha mostrado misericordia para que muchos puedan ser salvos, sobre todo ahora que estamos en Cristo. Pero va a haber un día donde ya no va a haber tiempo, cuando Jesús haga su aparición y regrese a esta tierra para venir a enjuiciar todas las cosas. El peor de todos los juicios va a ser Jesús viniendo a la tierra, enjuiciando este sistema, enjuiciando al anticristo, enjuiciando a Satanás y etcétera. Y todo eso lo veremos más adelante. Pero no es lo mismo la ira de Dios que la tribulación o un periodo de gran tribulación. El mundo va a sufrir esto y bíblicamente hay una iglesia que va a ser parte como instrumento en las manos de Dios para desarrollar su plan. Si recuerdas, te lo he dicho también en capítulos anteriores, cuando Dios estaba tratando con Faraón, con los egipcios en la generación de Moisés, el pueblo hebreo estaba en ese lugar siendo parte, preservado por Dios. Me imagino a todos los israelitas orando, intercediendo, clamando por el poder y la manifestación de Dios para que Dios les trajera libertad. Entonces, lo que está ocurriendo con estos 4 ángeles es que están a punto de desatar un juicio de Dios sobre la tierra. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios ha enviado a 4 ángeles que están a punto de dar permiso para que vengan estos vientos, que son una manifestación de los juicios que Dios iba a soltar. ¿Cómo podemos saber eso? Porque en la Biblia tenemos referencias de que cuando Dios habla de vientos, está hablando de enviar agentes que detonan los juicios de Dios. Si puedes leer conmigo, lee Jeremías 49:36. Mira lo que dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Dios, en un momento de la historia, sobre una ciudad llamada Elam, él trajo unos juicios, pero lo hacía referenciarse como una manifestación de vientos que traían juicios del Señor. Dice también más adelante en Jeremías 51:1: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. También dice Oseas 13:15: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, el viento solano, viento de Jehová, y se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Entonces, cuando Dios está hablando de enviar vientos, habla de agentes que traen sus juicios, y estos ángeles tenían el permiso de Dios para soltar estos juicios, porque la ira de Dios está comenzando a manifestarse. Pero es ahí donde aparece un ángel con el sello de Dios en la mano y les dice: deténganse hasta que haya sellado
en las frentes a los siervos del Dios vivo. Y dice el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es un sello? Habíamos hablado un poco sobre el significado de los sellos y sabemos que los reyes en la antigüedad ponían sus sellos, sus marcas para dar a conocer que algo les pertenecía, o que tenía su autoridad. Entonces, la marca del sello es eso: autoridad, autenticidad, propiedad de Dios. Quería decir que este grupo de judíos, estos 144,000, 12,000 de cada tribu, iba a ser marcada por Dios para que se supiera que eran propiedad de Él, que le pertenecían a Él, y que también iban a ser preservados, que iban a tener la protección del Señor. Este sello no es la misma referencia a lo que dice Efesios 1:13 sobre ser sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14, Efesios 4:30 y 2 Corintios 1:22, como otros pasajes, nos hablan sobre todos los creyentes que han recibido una marca espiritual, que es el sello o las arras del Espíritu Santo. La marca que recibirá este grupo de judíos, este remanente del pueblo de Israel, va a ser una marca física, un sello que va a ser visible a todos. Entonces, Juan puede ver en medio de este paréntesis cómo Dios tiene un plan con este grupo de judíos. Son personas del pueblo de Israel. No tenemos permiso, no podemos decir que es la iglesia, o que es un grupo que quiso judaizar. De ninguna forma. Son descendientes del pueblo de Israel. Son personas judías como tal. Y como te lo decía hace un momento, si quieres meditar más sobre eso, puedes ir a estudiar lo que es específicamente Romanos capítulo 9, 10 y 11. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Juan puede ver el escenario en la tierra de un grupo de judíos específico. Es un número específico: 144,000 personas selladas, apartadas, con un sello, con una marca física de parte de Dios, que ha sido preservado, ha sido guardado y está preparado para una salvación segura. En la segunda parte, la multitud vestida de ropas blancas, ahora vamos a ver que es un grupo de gentiles, y ahora este es un escenario que está en el cielo, a diferencia que este grupo de gentiles es sin número. De ahí conmigo al versículo 9. Después de esto miré, y aquí ahora una gran multitud, la cual nadie podía contar. Este es un número sin límites, no se sabía cuántos eran. No era como en el caso de este grupo de judíos, que específicamente eran 144,000. Ahora dice que es una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora vemos que esto ocurre en el cielo, en la presencia del Cordero, en la presencia de Dios, frente al trono. Y eran gentiles, eran personas de todo pueblo, tribu y nación. Y dice que estaban vestidas de ropas blancas, que tenían palmas en las manos. Ok, vamos a ver, lo que vamos a ver aquí en estos versículos en adelante es como una adoración celestial de Apocalipsis 4, donde también hay todo un prorrumpir de alabanza y adoración al Padre, al Cordero. Nada más que en aquel caso era con el motivo de exaltar su majestad, de exaltar quién Él es, de exaltar su poder. Pero aquí vamos a ver que esta adoración es con el motivo de dar gracias por haber sido librados de la ira y de los juicios que Dios iba a soltar sobre el mundo. Entonces, aquí el motivo de esta adoración es gratitud, alabanza por haber sido librados de la ira. Ok, como te lo decía, no es lo mismo el día de la ira o la manifestación de los juicios de Dios por su ira contra la humanidad pecadora que rechazó a Cristo, que la tribulación. Yo quiero decirte con certeza, nosotros por misericordia somos salvos y vamos a ser parte de estas personas probablemente, porque lo merezcamos. No somos dignos, fallamos, pecamos. Yo
peco, fallo en todo momento, pero Cristo nos ha salvado y Cristo en su sacrificio en la cruz nos ha comprado una salvación eterna. Entonces desde ya nos ha permitido y nos promete ser parte de esto, pero no porque lo merezcamos, sino por lo que Él ha hecho. Entonces sin lugar a dudas podemos decir, estaremos aquí en esta celebración. Es un paréntesis que Juan está viendo. Dice que todos tienen ropas blancas y palmas en las manos. Recuerda aquella entrada de Jesucristo en Jerusalén, esa primera entrada triunfal sobre el burrito, donde todos lo adoraban, lo alababan, tiraban hojas, hojas de palmeras, palmas, etc. Entonces es prácticamente el mismo escenario. Yo puedo de alguna forma creer que esto está muy conectado con lo que veremos en Apocalipsis 19, cuando Jesucristo va a entrar en esa segunda entrada triunfal. Te lo he dicho, hay otra referencia a la entrada triunfal más importante de todas, cuando Jesús venga a la tierra, y vamos a estudiar eso más adelante, ese momento en el que Jesús viene descendiendo para pisar la tierra, establecer su reino. Él va a entrar en Jerusalén por la puerta oriente. Hay todo un estudio de eso que yo me estoy preparando para que todos nos preparemos y podamos aprender más, pero es lo que está ocurriendo. Y dice, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Mira lo que cantaban: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, mira cómo esta es una adoración fabulosa, gloriosa. Quiero decir algo, alabar y adorar a Dios son cantos y expresiones directamente a Él. Hay algunos cantos que no son adoración como tal, quizás pueden ser cantos que nos ayudan a consagrarnos más, que nos ayudan a sincerar nuestro corazón, que expresamos el amor del Señor, pero cuando hay una adoración directa, vertical, genuina, es algo que va referenciado directamente a Dios. Y mira lo que cantaban, decían: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Él es digno de ser bendito, Él es digno de toda la gloria. Oh, eres bendito, Señor, te amamos, solo tú eres bendito, no hay otro como tú. Y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice el versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y responde Juan: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, aquí hay un detalle, dice que han salido de la gran tribulación, pero no habla específicamente en qué punto. No dice si fue antes o durante. Es probable que sea una referencia con los mártires, cuando Jesucristo abrió el quinto sello, donde luego estaban frente a la presencia del Padre clamando por justicia, y que se les fue dicho que tenían que esperar todavía un poco de tiempo. Entonces, pero no es una referencia clara a que fueron arrebatados antes de la gran tribulación. Quizás hayan salido en medio de este periodo de gran tribulación. Yo quiero decirte algo: ¿cuál es el objetivo de este capítulo de los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas? No es entender que Dios los iba a proteger de una persecución debajo de la mano del anticristo, sino que Dios los iba a librar de los juicios de la ira. Como te lo decía, ser salvo del infierno, ser salvo de un castigo eterno, tener una eternidad segura, una salvación segura, estar para siempre en la presencia del reino de Dios, eso es lo más glorioso. Más allá de que muramos o no en un periodo conflictivo en el mundo, no tenemos que tener temor de eso, porque Jesús en sus enseñanzas dijo: no teman de los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. También teman a aquel que tiene la autoridad para echar
para echar o librar del infierno. Entonces, entender, hermanos, que el ser librados de la ira y el castigo de Dios eterno, que veremos más detalles mucho más adelante, es absolutamente glorioso. Ser parte de estas personas incontables, porque es un número que no se puede contar, que están en la presencia de Dios en el cielo y que han sido librados de la ira del Cordero, eso es impresionante. Entonces dice ahí el versículo 14, estos son los que salieron de la gran tribulación. Es probable que hayan pasado o quizás fueron arrebatados antes, no lo sabemos, no lo sé, no lo dice con claridad. Yo quisiera ser arrebatado antes, pero estamos preparándonos para conocer todo lo que la Biblia enseña que este mundo va a vivir, pero debemos entender que más adelante la Biblia, aquí Apocalipsis nos va a hablar sobre este imperio, el anticristo, y cómo va a hacer guerra contra los santos. Entonces tenemos que ir viendo todos estos detalles poco a poco. Versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Son promesas maravillosas. La palabra tabernáculo en la Biblia quiere decir lugar de encuentro, y como te lo vengo diciendo, vamos a encontrarnos para siempre con el Señor. Vamos a ver en Apocalipsis 21 y 22 cómo Dios va, no te quiero dar spoilers o adelantos, pero vamos a ver cómo Dios va a venir a hacer su morada con nosotros. Hay algo que lo leímos en el capítulo 1, Apocalipsis es una bomba. Dios se presenta como aquel que era, el que es y el que ha de venir. El Padre está por venir a la tierra. Te voy a decir esto, nosotros no nos estamos preparando solamente para la segunda venida de Cristo. Nosotros nos estamos preparando para la venida del Padre a la tierra. El Padre en Apocalipsis 1 se presenta como el que dice ahí Apocalipsis 1:4. Un saludo de aquel que era, el que es y el que ha de venir. De los 7, ese es el Padre. Luego dice, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, ese es el Espíritu Santo. Y luego viene y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces vemos que hay una referencia a esta Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Padre se presenta como el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, como te lo decía, un adelanto a todo esto, Apocalipsis 21 y 22 dice que el Padre viene a la tierra. Hermanos, amigos, no tenemos comprensión de lo glorioso que es saber que un día Dios, el Creador, Abba Padre, va a venir a esta tierra, y eso es fabuloso. Pero bueno, Él va a extender su tabernáculo sobre nosotros. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, esto es el capítulo 7, amigos. Juan puede ver dos escenarios. Puede ver un escenario en la tierra donde Dios el Padre, con un propósito, ha preservado un remanente de descendientes judíos de todas las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y también puede ver un escenario celestial donde hay toda una multitud incontable de todas las naciones, pueblos, lenguas y tribus que están frente a la presencia del Cordero, y esto es maravilloso. Entonces, esto es el capítulo 7. Ahora va a seguir la parte cronológica en el capítulo 8, lo veremos la otra semana. Se desata el séptimo sello. El séptimo sello da permiso para que vengan las trompetas, esa otra serie de juicios de Dios sobre el mundo, sobre la tierra, sobre el anticristo. Y vamos a ir viendo todos los detalles de lo que va a ir ocurriendo paso a paso. Gracias, bendiciones, comparte esto con los demás. Nos vemos el siguiente sábado. Que tengas una semana llena de la gloria del Señor.